¿Sabían ustedes que actualmente existe un pueblo-nación de más de 40 millones de personas que no tiene un país propio? Pues el pueblo kurdo lleva más de 2500 años en la misma región y jamás ha tenido un país. De hecho, constantemente han sido colonizados por el Imperio Romano, Otomano, Persa y más recientemente por los países modernos de Turquía, Irán, Siria e Irak. Por siglos el pueblo kurdo ha resistido los ataques contra su cultura, costumbres, idioma y territorio, y en la actualidad los pobladores de la región tradicional kurda o Kurdistán como ellos la llaman, reivindican la autonomía de su territorio y proponen un modo de organización social y política que han llamado confederalismo democrático. A diferencia de lo que se pensaría, el confederalismo democrático no busca la independencia del Kurdistán, sino que consiste en la implementación de un tipo de democracia radical, ecologista y feminista, es decir, una organización política que nazca de las instituciones populares como consejos barriales de juventud, etc. Actualmente el Partido de la Unión Democrática, PYD, gobierna parcialmente el norte de Siria, gracias al desgobierno causado por la guerra civil de los últimos años. Sin embargo, se encuentra en un conflicto práctico debido a la dificultad de implementar el confederalismo democrático en la práctica. Situándonos desde el pensamiento estructuralista y por tanto entendiendo el conflicto kurdo-sirio como una particularidad dentro de una realidad total en la que los estados-nación son quienes realmente tienen derechos y deberes frente a un territorio, surge la pregunta de cómo van a ser las militantes y los militantes del PYD para llevar a la práctica el confederalismo democrático. En el siguiente video analizaremos las ventajas y contradicciones que tiene este sistema político. Nuestro problema de investigación se basa en la aplicación del confederalismo democrático en Rojava y cómo partidos como el PYD han influenciado a que este se aplique y a que tenga cobertura hacia sobre todo la región del Kurdistán que se llama Rojava, siendo el norte de Siria. Entonces, en principio es importante resaltar que es el confederalismo democrático y como Abdullah Öcalan, siendo este el líder del mismo y del Kurdistán, lo plantea. En principio se resalta que es un modelo político para la gente y por la gente. Es un sistema democrático de las personas sin un Estado, con las mujeres y la juventud en vanguardia. Es un sistema en el cual todos los sectores de la sociedad desarrollarán sus organizaciones democráticas propias. Es una política ejercida por los ciudadanos libres, confederales, iguales para elegir sus representantes regionales. Está basado en su propia fuerza y pericia. Su poder deriva de las personas en todas las áreas, incluyendo su economía. Se buscará su autosuficiencia. Entonces, como el mismo Öcalan lo dice, es un modelo político en búsqueda de la liberación de Rojava hacia un modelo de organización sin Estado-nación. Es importante resaltar también que gracias a todo este modelo, en diciembre de 2016, Rojava modificó su carta para adaptarla a un modelo constitucional que sirviera de base para establecer esa misma república federal que quiere el confederalismo y que propone Abdullah Öcalan. Para resaltar cómo todos los partidos del movimiento de liberación kurdo se han creado, es primero necesario ver los antecedentes que tuvieron los mismos kurdos para poder crear su misma identidad. Resalta que desde la influencia de la descolonización de los años 50 se comienzan a ver manifestaciones estudiantiles y de kurdos en los años 70, las cuales comienzan a ser un motivo para la concientización de la identidad de esta etnia.
Los tres momentos que son más importantes para el movimiento de liberación comienzan a darse desde el periodo preparatorio después de 2005, donde las organizaciones de este movimiento comienzan a juntarse desde pequeños complejos hasta grandes organizaciones donde no hay solamente jóvenes, sino también hay trabajadores y donde también hay mujeres que representan al movimiento. Después, en un segundo momento, ya es cuando comienza a existir la resistencia hacia el Estado aplicada, en donde hay una mayor premura a tratar de doblegar el Estado. Y se comienza a implantar el confederalismo democrático, también aplicando la participación política desde el mismo pueblo, dividiéndose ellos mismos de forma federal, desde comunas hasta las mismas ciudades, pasando a los mismos cantones, en los cuales está dividido Rojava, que son 3: Afrin, Hazira y Kobani. Ya en esa tercera etapa, donde en 2016 la Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Democrática del Norte de Siria, esta división comienza a ser oficial. En julio de 2012 se da la retirada de las fuerzas total del presidente Assad de Siria, cual, al no ser invitado a la segunda conferencia en Ginebra, declara la autonomía de esa misma región en enero de 2014. Por otro lado, comienza a influenciar el PYD. Este partido se llama Partido de la Unión Democrática y primero tomó control en los enclaves de Kobani y luego sí pasó a Afrin y Hazira. Esa misma resistencia se lleva acompañada al PYD con unidades de protección, las cuales son la militancia de este partido y del Kurdistán. Las principales son denominadas YPG, que son unidades de protección popular, y las de las mujeres, que son YPJ. Desde ahí se comienza a formar con el PYD y la organización más grande, que es la Unión de los Partidos Políticos TEPDEM, en la misma Rojava. Todos estos en fin de formar los consejos populares, las comunas, como un primer paso para servir al propio pueblo y trabajar logrando una sociedad democrática. Esa organización se forma en fin de que las decisiones salgan desde abajo. En ese sentido, pues se forman los mismos consejos por cada división territorial, desde las comunas hasta los mismos cantones, y en forma representativa o de máxima instancia se dan los consejos cantonales y las asambleas legislativas, donde llegan todos los consensos desde abajo. Se da como un modelo de respuesta a las imposiciones del gobierno autoritario. Y como lo propone Wilkowski, es manejo propio desde las comunidades locales de sus asuntos. Los ciudadanos resuelven los problemas a través del diálogo con los vecinos. Hombres y mujeres de todas las etnias disfrutan de los mismos derechos y responsabilidades. La literatura del mismo partido afirma que una vez que haya echado raíces, el llamado confederalismo democrático podría extenderse por Siria y Oriente Medio y borrar las cicatrices dejadas por el conflicto sectario. Estoy viéndolo desde una visión bastante optimista, gracias a que analiza cómo desde principios del mismo siglo XX está ese sueño de independencia del Kurdistán y realmente no se ha conseguido. Hay un ejemplo muy claro que fue con el Tratado de Lausana en Suiza, estableciendo las fronteras de Turquía, donde la Turquía moderna, donde también podía ser considerado un estado kurdo, y no fue así. Cualquier intento que se ha tratado hasta el momento ha sido un intento reprimido de crear un estado independiente para... Bueno, entonces para hablar sobre los objetivos de este anteproyecto,
empezamos por el general, que pues tiene que dar respuesta a la hipótesis del mismo anteproyecto, ¿no? Entonces el general es demostrar si en la región de Rojava es factible el confederalismo democrático según los preceptos que se tiene de Abdullah Öcalan, quien es el ideario de este sistema, y cómo se ha llevado a cabo desde 2005 por el PYD, que es el Partido de Democracia en Kurdistán, ¿no? Para eso tenemos tres específicos, en el cual el primero es elaborar un marco teórico sobre dicho fenómeno político mediante adquisición de conocimiento bibliográfico. Para esto se tomarán incluso antecedentes históricos que nos relaten qué pasó antes, incluso desde las cruzadas hasta la primavera árabe, que son antecedentes importantes que nos dejan ver o visualizar un poco el panorama político, ¿no? En segundo, tenemos que caracterizar el fenómeno político en esta misma región mediante un enfoque que nosotros decidimos tomar, el estructuralista. En esto también se tomarán frases o pensamientos de filósofos o gente que sepa del tema que nos dé cuenta sobre este fenómeno, ¿no? Y tercero, ya un poco más a la realidad, es determinar los alcances políticos y sociales del confederalismo democrático en esta región. De esta manera podremos determinar específicamente si la hipótesis que nosotros decidimos es acertada o tiene algunas variaciones. Listo, entonces para hablar sobre un poco sobre los preceptos de conceptos teóricos y que necesitamos para este anteproyecto, hablaremos sobre el proyecto ideológico del confederalismo. Este se basa en 5 principios básicos que pues escribió Abdullah Öcalan, ¿no? El primero es que el confederalismo democrático propende por una autodeterminación de los seres y los pueblos de agruparse en plena libertad en un Estado. Esto contrario a lo que nos dicta la ONU, que tiene un sistema de Estado-nación que le impone a los demás países, uno, para que sean aceptados, y dos, para que sean también en cuestión de democracia, ¿no? Como segundo precepto tenemos que el confederalismo democrático es un paradigma social, no estatal. Esto se refiere a que el Estado no es quien lo controla. Al mismo tiempo, este mismo proyecto es originalmente organizacional y cultural de una nación democrática. Como tercer precepto, entonces tenemos que el confederalismo democrático es de participación de base, porque sus procesos y tomas de decisiones yacen desde la comunidad, desde las organizaciones más pequeñas. Para la cuestión burocrática se toman ya grupos de alto margen, pero pues igual cualquier decisión que se tome es desde la comunidad. Incluso el organismo más grande que tienen, que es el Congreso Popular de Kurdistán, solo es para toma de decisiones ejecutivas, ya que pues las decisiones, como ya dije, son de cualquier ciudadano que se considere de Kurdistán. Como cuarto precepto, entonces tenemos que la democracia no puede ser impuesta por un sistema capitalista o por poderes imperialistas, que por métodos neocoloniales, mediante la educación y la cultura, tienden a adoctrinar a las personas y a relegarlos a lo que ellos consideran que debe ser una democracia, ¿no? Pero entonces lo que nos dice este cuarto precepto es que la propagación de una democracia debe ser de base, no debe ser violenta y siempre debe tener tolerancia a diversos grupos étnicos, religiosos y culturales. Entonces, el quinto y último precepto básico del confederalismo democrático nos habla de que este mismo sistema se considera antinacionalista en Kurdistán, debido a que este no trata de imponer relaciones ni líneas políticas en cuestión de agruparse en un Estado-nación. Lo que ellos quieren es hablar de estructuras federales que incluso abarcan países como Irán, Turquía, Siria e Irak, en los cuales cualquiera que quiera pertenecer a esa comunidad y ayudar desde los preceptos que se dijeron anteriormente, pues hagan parte de la región de Kurdistán, que es lo que, como repetimos, lo que nos dejó como ideario político Abdullah Öcalan. El estructuralismo es una corriente de pensamiento nacida y que halló su nicho a mitad del siglo XX en Francia. El estructuralismo es un estudio sociológico, étnico, antropológico también fundamentalmente, de las sociedades humanas desde una perspectiva de estructura, como su nombre lo indica. Ahora, ¿qué es la idea de estructura? La idea de estructura es una serie de organización espacial de la realidad social.
esta organización espacial no se refiere al espacio físico, sino a un espacio justamente social. En esta medida, bueno, el estructuralismo se puede entender fundamentalmente desde dos pilares. El primero, justamente, esa organización espacial, que es una suerte de topología de las relaciones sociales. Es decir, las relaciones sociales se entienden no tanto desde quiénes son los individuos que se relacionan y cómo se relacionan, sino de cuáles son los lugares que ciertos individuos ocupan dentro de justamente la estructura social. En esta medida podríamos considerar, es decir, por ejemplo, una estructura, un sistema de andamiaje, y pues en dicho sistema de andamiaje van a haber individuos en ciertos lugares de cada estructura, es decir, hay un individuo aquí, otro aquí, otro aquí, esos son los lugares que ocupan, y esos lugares son los que van a determinar eh, pues de qué manera funcionan sus relaciones sociales y de qué manera se relacionan. Pues esa estructura, imaginemos una pirámide, un sistema jerárquico eh, de relaciones sociales, y pues es justamente, tiene sentido pensarlo así, el lugar, por ejemplo, del individuo que está en la punta, el lugar de los individuos que están en el medio y los que están en la base, esos lugares condicionan y determinan de qué manera se van a relacionar entre ellos. La otra interpretación básica del estructuralismo es la interpretación semiótica. De hecho, el estructuralismo es una corriente que nace en la lingüística y nace pues pensándonos esta realidad social, en particular en la lingüística, pero ya generalizado después a la política, a la antropología fundamentalmente y a la sociología, eh, como de nuevo pensándolo en términos de la estructura, es decir, por ejemplo, con nuestra pirámide, ya no verla como una pirámide simplemente donde pues esa verticalidad nos demarca lugares desde los cuales la gente actúa, sino que esos lugares, además de ser lugares en un sentido espacial, eh, son, podríamos decir, como símbolos, son lugares simbólicos de los cuales la persona que ocupa el lugar se embiste, como si se tratase de un rol teatral. Entonces la persona en su rol estructural no es ella misma, no es el individuo con sus particularidades, sino que es justamente el rol que la estructura le ofrece. Entonces, de nuevo, viéndolo tal vez si nos imagináramos una corporación con cierta estructura organizacional, el gerente que está, y si le adjudicamos además a esa estructura organizacional, pues un espacio en un edificio, entonces el gerente que está en el último piso, primero está topográficamente, topológicamente en dicho lugar, está en el último piso y además que eso, es el gerente. Su rol no es el de persona con sus particularidades y con sus individualidades, sino que es el gerente, o visto desde la perspectiva topológica, es el último piso. Pero alguien que está en el piso del medio, un ejecutivo de es decir, un ejecutivo de cualquier tipo, de un rol medio, justamente es tal, es ejecutivo de rol medio, no es persona dentro de esa estructura. Es decir, claro que es persona, pero no es persona con sus particularidades y especificidades, sino que es, primero, el rol que se le adjudica y segundo, el lugar que juega en la estructura. Brian. Justificación de investigación se divide principalmente en cuatro secciones: en la relevancia político-social, en la factibilidad, en la opinión personal y en el ámbito académico o teórico académico. Empezando con la relevancia político-social, la investigación en este ámbito es bastante amplia, la cual descubre los misterios de una etnia escasamente conocida por la sociedad occidental, debido a que en la región aislada, en el caso de como la de Rojava al norte de Siria, habita esta etnia denominada como los kurdos, los cuales están liderados por un gobierno de forma de confederación, el cual está liderado por el PDY con mano de hierro. Esta investigación es muy importante al momento de desvelar su forma de gobierno, el cual es muy una unión de muchos lugares y culturas, en especial las tradiciones locales con la influencia occidental.
aunque hubo un avance notable frente a la igualdad de género, en la que se ve que las mujeres llegan a tener mayor participación dentro de la sociedad, descartando su estado tradicional frente a los demás. Todo esto se debe a las épocas de guerra civil de que ha enfrentado este sector de la población en el norte de Siria. Todo esto llevó a que se enfrentaran a sentimientos radicales como el ISIS, conocido más normalmente como el Estado Islámico, que está manteniendo esta minoría al margen, la cual no quería, odia y está en sus contras de sus creencias el radicalizar una idea. Todo esto después transgrediría en el punto de vista académico, lo que consiguiente llevaría a que el estudio es perfectamente innovador y a su vez fácilmente exponido utilizando las teorías de las ciencias sociales y cómo se ve el estudio del poder fácilmente, ya que autores como Aristóteles describen que la perversión de un buen gobierno del poder, como la democracia, puede llegar a la aristocracia o al autoritarismo, lo que llevaría a la operación como el ejemplo del PYD, donde intentó llevar una democracia directa, pero está tirándose hacia el lado del autoritarismo o hacia generar una monarquía. Todo esto llevaría a que toca mantener un equilibrio estable y que las personas como las mujeres lograban adquirir mayor poder, y es lo que está intentando tener. También se puede ver que al tener una exposición de dos tipos totalmente de gobierno, como es la banda de las petromonarquías de sus alrededores, como es el caso de Irán, de Arabia Saudita, Emiratos, aunque Irán se considera una teocracia, pero también se considera una monarquía del petróleo. Por ese motivo, se ve que el PYD está intentando asimilar la forma de gobierno de sus antecesores, lo que llevaría anteriormente a la primavera árabe, y es el inicio de la revolución en el Kurdistán y en todo el sector sirio. Por otra parte, en la factibilidad del estudio, se muestra que la población analizada es bastante concentrada en la región de Rojava y específicamente la etnia kurda, la que está dominada por el partido del PYD, que en sus inicios fue creado por el PPK en Turquía. Todo esto genera que el problema principal se puede verificar a través de una estructura de gobierno que en sus inicios es bastante compleja, pero con finalidad bastante simple, aunque su adaptabilidad es bastante buena, debido a que logró la combinación exacta entre las culturas tradicionales sin olvidarlas, pero a su vez también adaptó la occidentalización de forma tranquila, sin necesidad de obligaciones. Todo esto muestra que el confederalismo, que muy pocos gobiernos han tenido, y lo más parecido que ha llegado a ser en estos momentos sería como el gobierno o tipo de decisión de Suiza. Todo esto sería algo muy accesible de contratar, lo que muestra que su estructura se puede componer más que todo es en base de los cantones, donde se generan las decisiones a corto y mediano plazo, para llegar a un gran comité que tomaría las decisiones a largo plazo, queriendo así un movimiento más independentista. También se ve a través de la justificación la opinión personal, la cual muestra que el desarrollo de la comunidad en específica al que no es fácil contactar debido a las diferencias de idioma primero que todo y aislacionismo debido a la guerra que tiene esta comunidad, siendo que su país estable más cercano es Turquía y no los
está en constante conflicto con ellos. Muestra que una visión del pueblo, a pesar de la influencia de distintos partidos como el PDY, se resulta de la misma manera que la investigación más desarrollada se podía dar en un escenario en el que fuera más accesible al contactar personas del Kurdistán. کوبانی هیرو غمگینه دشاوی تلاش بخوینه کوبانی هیرو غمگینه دشاوی تلاش بخوینه حسر چوان ده بارینه آخ کوبانی حسر چوان ده بارینه آخ کوبانی کوبانی هیرو غمگینه دشاوی